Estamos conversando con el ministro de Salud, Mazzoleni. Sí, Vamos a recuperar ahora la conversación, pero él reconoce, primera pregunta que le hacíamos, que efectivamente hay una demanda aumentada, dice, que está un poco generando complicaciones respecto a el tiempo que demoran los test, que lo estábamos comentando hoy en sí. el pase también a la mañana. Los turnos y los resultados. Claro, hay gente a la que se le está tomando tarde la muestra, pero además de gente a la que se le está tomando tarde, gente a la que después de 8 o de 11 días se le está dando el resultado. Y él reconoce, ministro, le estaba explicando a los compañeros de NPI que están al aire, Sí, que efectivamente sí. reconocen ustedes del Ministerio de la Salud que hay una demanda aumentada y que pretenden corregir en los próximos días esta situación que hace que a veces 8 o 11 días se tenga que esperar por un resultado. Es correcto. No sé hasta dónde alcanzamos antes de que se cortara la comunicación, pero te decía que la capacidad de procesamiento de Coronel Oviedo, que tomaba cuenta de las muestras que venían de Alto Paraná, se superó ampliamente con la demanda de muestras desde Ciudad del Este en particular. Entonces, esos ajustes son los que nosotros creemos que vamos a poder resolver ya seguramente en una semana aproximadamente de una manera más eficiente, con ya teniendo infraestructura en Alto Paraná y activando lo más rápido posible el laboratorio biomolecular allí. En contrapartida, ministro, ¿hay alguna idea, algún proyecto que se tenga como para optimizar la cantidad de test que puedan realizar? Yo no sé cómo estamos hoy en materia de insumos y Sí. emular lo que sucede en Uruguay, por ejemplo, donde si hay un caso positivo que da, ya toda la familia directamente va a cuarentena, como si se tratara de un caso positivo por contacto también. Entonces, pregunto, en Paraguay, ¿cómo estamos en materia de insumos? Pregunto esto. Y además de eso, ¿hay alguna idea para optimizar eventualmente y limitar el número de testeos que se vayan a hacer? Sí, efectivamente, esto como sabes es muy dinámico, continuamente se va ajustando, nuestros protocolos se han ido ajustando y el nuevo que tenemos vigente incluso en lo que tiene que ver con el alta, las precauciones, ha tenido esos cambios importantes que permiten hacer que varias personas vayan a aislamiento del entorno. Muchas veces también eso permite que ya sean declarados no contagiantes siempre que no tengan síntomas después de un cierto periodo de tiempo, basado en la nueva evidencia que nos muestra que a las 2 semanas ya no son contagiantes, salvo que no tengan síntomas. Vamos y estamos aplicando algunas estrategias muy similares a la de Uruguay en ese sentido, y vamos a ir ajustando eso también. En la Dirección de Vigilancia de la Salud también está planteando eso. Otra cosa que va a ocurrir también, Santiago, es que hay zonas del país que probablemente van a ser declaradas de circulación sostenida del virus en algún momento, y eso también hace que la necesidad, digamos, del testeo de los contactos puede restringirse, dado que ya hay una circulación aumentada. Una serie de cosas que estamos analizando, pero que en la brevedad la dirección técnica del ministerio va a estar socializando con la gente y estaremos comunicando. ¿Y qué podría implicar, ministro, que ciertas zonas se declaren en circulación aumentada o sostenida, como bien mencionabas? ¿Qué implicaría eso para esas comunidades en particular? Y por ejemplo, el hecho de que, digamos, la diferenciación entre caso comunitario y sin nexo ya sería, digamos, ya irrelevante de alguna manera. También podría significar que los testeos se hagan de una manera un poquito más estratégica, ¿verdad? Porque ahí el rastreo ya no va a ser caso por caso o de árbol, como sí lo seguiremos haciendo en las demás zonas del país. Pero eso está todavía analizando la Dirección de Vigilancia de la Salud, y vemos muy de cerca la experiencia de países que tienen buenos resultados con esto, como lo que mencionaste en Uruguay. Esas zonas son las que hoy están estancadas en fase 3, ministro. Sí, particularmente la zona de Alto Paraná es la que estamos mirando en ese sentido, ¿verdad? Y son algunas de las variaciones. Estas cuestiones se dan en casi todos los países del mundo.
Nosotros hemos tenido la particularidad de que como hemos tomado medidas muy tempranas, entonces nuestro rastreo ha sido bastante bueno, como hemos visto en nuestros informes. Pero posteriormente, cuando hay una circulación aumentada, entonces hay que cambiar la estrategia. Es una analogía muy parecida a lo que ocurría un poco con el dengue, que desde el punto de vista epidemiológico. Ministro, los números que estamos teniendo son números que, a pesar que a mucha gente asusta, uno tenía que esperar, de hecho, para esta etapa, estando muchas localidades en fase 4 y atravesando parte del frío y del invierno. Deberíamos preocuparnos por los números que estamos teniendo hoy, porque ustedes esperaban menos al frenar a Alto Paraná, Asunción y Central en la fase 3, o cuál es el análisis, sobre todo viendo la cantidad de casos positivos que están reportando, que rondan los 100 aproximadamente a diario. No, de alguna manera son números manejables y que esperábamos con el desescalamiento de las medidas de restricción. Definitivamente son números bastante aceptables en ese sentido. El sistema está dando respuesta en este momento y la presión es bastante diversa en el país. Claramente en el Alto Paraná es donde en este momento tenemos más presión sobre el sistema en términos de internaciones, en términos de terapia intensiva y de número de casos, ¿verdad? Así que está dentro de lo que se esperaba, porque como decimos siempre, o sea, la circulación de la gente es inherente que haya, digamos, riesgos más asumidos. Y hoy estamos, como decía el director de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que tomar decisiones correctas respecto a dónde nos vamos y con quién estamos, porque son decisiones de vida o muerte, como decía. Ministro, es cierto que están analizando la posibilidad, y lo van a debatir de hecho a nivel ejecutivo, de sacar una medida extraordinaria y de urgencia para todo el país, para este fin de semana en particular, que es un poco el fin de semana de festejos, para muchos del Día de la Amistad y compañía, que preocupa por reuniones que puedan darse, desplazamientos que puedan darse, y que están analizando ustedes a nivel salud el eventualmente generar un parate excepcional a nivel país para este fin de semana? No en términos tan concretos, pero cada vez que se aproxima algún tipo de fiesta, algún tipo de fecha especial particular, siempre hacemos una campaña un poquito comunicacional más agresiva y no descartamos ciertamente ninguna medida, ¿verdad? No se ha todavía esbozado un plan así muy concreto, pero sí, ese tipo de medidas siempre están en la consideración y nos preocupan las fechas especiales. El ministro tiene en un minuto una reunión con el presidente, sí. Fito, Carol, si ustedes tienen una consulta. Una sola consulta. Sí, antes teníamos la película de 2 semanas atrás, cuando hacíamos un test, sumándole ahora los atrasos que hay en los testeos para turnos y para resultados. ¿La película de cuántas semanas sería, ministro? Sí, no sé si te interpreté bien, Fito, pero claramente, o sea, generalmente lo que estamos viviendo casi siempre es la película de hace 2 semanas, ¿verdad? Y lo que sería importante es tratar de sostener estos números el mayor tiempo posible o mejorarlos, y esa es la lucha que tenemos que tener todos, digamos, para poder sostener y administrar estos números que, si bien son preocupantes, tampoco son números que no esperábamos. Ministro, ultimísimo, estos reportes que se dieron ayer ya incluyen los casos positivos de frigoríficos, por eso es que Asunción se disparó un poco en los casos sin nexo también, o no incluye los casos de frigoríficos que fueron reportados, y además preguntarle en esa misma línea qué es lo que pasó, porque los frigoríficos en teoría tenían un protocolo muy estricto. ¿Se incumplió ese protocolo o qué fue lo que pasó, ministro? Hay una mezcla de factores, ¿verdad? En líneas generales los frigoríficos son algunos de los más disciplinados, pero hay algunas correcciones que se tienen que hacer. La investigación preliminar que está haciendo la Dirección de Vigilancia de la Salud detectó algunas debilidades que pueden mejorarse, ¿verdad? O que deben mejorarse.
Así que hay algunas cosas. Los números están reflejando parte de esos problemas conforme los resultados van saliendo positivos también. Hay que reconocer también que tenemos algunos problemas con de repente errores de ¿cómo se dice eso? Estos materiales en la consignación de los datos, de los números de teléfono, etcétera, que estamos también tratando de optimizar. Gran parte de nuestros servicios están informatizados, pero no todos respecto a la toma de datos, y entonces a veces también hay cierta dificultad para poder hacer la evaluación formal del contacto o no contacto. Nosotros asumimos hasta que se pueda tener la información precisa que estos son casos sin nexo, ¿verdad? Así que lo de Capital en parte va reflejando el fenómeno particular del frigorífico, pero no totalmente. Correcto. Ministro, no le robamos más tiempo, agradecido. Un abrazo. Muchas gracias, Santiago. Un saludo a la audiencia. Hasta luego. Habíamos tomado un compromiso con el ministro que nos atendió excepcionalmente unos 10 minutos porque ya estaba ingresando a Palacio de López.